Bien, vamos a por un ejercicio de muestreo que casi lo podemos considerar una extensión de la teoría. Eh, Básicamente en este ejercicio y luego en el siguiente también vamos a ver un tipo de muestreo que extiende lo que vimos en teoría como el muestreo ideal. En este caso vamos a ver lo que se conoce como muestreo práctico instantáneo. En el ejercicio siguiente veremos el muestreo práctico natural. Pues bien, en este que, como digo, es el muestreo práctico instantáneo, no se utilizan deltas para su muestreo, sino que se utiliza lo que se le llama el muestreo y la retención, o en inglés también conocido como sample and hold o SIH. SIH. A veces también a este muestreo se le llama flat top, porque el resultado de la operación de muestreo es, como veis aquí a la derecha, una señal que por encima su valor máximo es siempre plano. También a esta señal de salida se le llama, se le dice que es una señal PAM o una señal modulada en amplitud o modulada por pulsos. Pulse del PAM viene de Pulse Amplitude Modulation. Bien, aquí veis un circuito típico de este tipo de modulación de muestreo práctico instantáneo. La señal continua de entrada X de t ataca primero pues, un buffer y ese buffer está controlada su paso a través de este transistor Q1 por una señal que aquí la llamamos RDT y la señal es la señal muestreadora, que lo que hace es abrir y cerrar este transistor Q1, con lo cual carga y descarga este condensador C1 al valor de tensión justamente en el momento en el que se abre la puerta. A continuación, la puerta se cerraría, ese valor de tensión en el condensador C1, que se llama X sub RDT, daría lugar a la señal X sub RDT, que atravesando un buffer conformaría la señal X de N, que finalmente pues, es la señal muestreada o la señal PAM. Entonces, como digo, la señal que muestrea es la señal que controla la puerta del transistor Q1 y esa señal pues, puede tener esta forma que veis aquí. Típicamente pues, es una señal, como veis aquí, que es una señal cuadrada que tiene un soporte entre menos TS medios y TS medios, o sea, una anchura total de valor TS, intervalo de muestra, periodo de muestreo, y en ese intervalo pues vale 1 o vale 0 y concretamente pues aquí el tipo de señal que hemos utilizado pues vale 1 en un intervalo de duración tau, como podéis verlo, y entonces se repite a derechas y a izquierdas. Pues bien, vamos a estudiar qué variaciones hay que hacer al muestreo ideal que hemos visto en teoría cuando se utiliza este tipo de muestreo práctico instantáneo. Y concretamente en el apartado A lo primero que me preguntan es que, o lo primero que me piden es que exprese el tren de impulsos de muestreo en el dominio temporal. O sea, este tren de impulsos que tenemos aquí RDT, pues que lo expresemos, pongamos una forma de expresarlo en el dominio del tiempo. Entonces es muy sencillo. Lo que podemos pensar es que, como os he contado, en función del tiempo lo que tenemos es un pulso base, que sería este de aquí. A ver qué le ha pasado aquí. Tenemos un pulso base, esto se supone que es horizontal. ¿Vale? Aquí tendríamos, vamos a llamarlo a ese pulso base, lo vamos a llamar RDT, que como decimos dura tau, y después, bueno, pues en T sub S medios, pues se repite. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendríamos T sub S medios, aquí tendríamos T sub S. O sea, en T sub S valdría 0 desde tau hasta T sub S, ¿de acuerdo? Y entre 0 y tau pues valdría 1. Entonces esa repetición, lo que se suele conocer como extensión periódica, pues la podemos poner como que, bueno, pues es el sumatorio de ese pulso básico RDT
desplazado a los valores de t sub s y desde n igual a menos infinito hasta más infinito. Esta sería la expresión de la repetición temporal de r de t, de la extensión periódica de r de t. Bien, en el apartado B lo que nos dicen es que si la expresión de la señal muestreada en el tiempo, o sea, desde el valor aquí en este buffer, ¿no? A la entrada del segundo buffer, es x sub r de t igual al sumatorio en n de x en nt sub s por r en t menos nt sub s, bueno, realmente tal como lo hemos llamado, aquí habría que poner una r con gorrito. Bueno, pues si la expresión temporal es esta, pues me piden que describa con un diagrama de bloques y con gráficas el proceso de muestreo. ¿Vale? Entonces, primeramente, pues vamos a ver que efectivamente la señal que tenemos aquí es esta x sub r de t. Y para ello, pues veamos qué es lo que hace el circuito. Bueno, pues tenemos aquí, en función del tiempo, pues la señal x de t, que pues no sé qué aspecto tiene, pero bueno, por ejemplo, imaginaros que es así. Y debajo vamos a poner lo que sería la señal x, r de t. ¿Vale? Entonces, la señal r de t, pues como hemos dicho, pues está conformada por estos pulsos elementales que estarían, bueno, pues a derecha y a izquierda. Donde esto es tau. Aquí hemos dicho que tendríamos t sub s partido por 2. Este punto de aquí es t sub s. ¿De acuerdo? Y lo mismo para derecha y para izquierda. Entonces, bueno, pues este sería el punto en el que se abre el interruptor. Entonces, el punto en el que se abre el interruptor lo que haría sería almacenar en el condensador justamente el valor de la señal x de t en el punto en el que se abre y mantener ese valor justamente, voy a ponerlo aquí en otro color, por ejemplo en rojo, y mantener ese valor hasta que se cierra el interruptor, con lo cual aquí tendríamos este valor. En el siguiente punto en el que se vuelve a abrir el interruptor, volvería el condensador a almacenar el valor que tiene la señal x de t en ese punto, la mantendría durante el intervalo tau y lo volvería a cerrar. Y así sucesivamente. Aquí, pues por ejemplo, muestraría este valor, lo mantendría en horizontal y aquí a la izquierda, pues lo mismo. Tendría este valor y lo mantendría en el condensador hasta que se volviera a cerrar el interruptor. Este sería la expresión esta que tenemos aquí arriba, evidentemente. Fijaros, lo que dice esta expresión es, esto es una señal que es básicamente el pulso R que tenemos aquí con gorrito en T menos NT sub S, que tenemos aquí, esto sería un T sub S, un 2T sub S, esto sería menos T sub S, etc. Y multiplicado con una amplitud que sería justamente, esta amplitud de aquí es el valor de la señal que tendríamos en el instante de muestreo. En este caso sería en 2T sub S, por ejemplo. Aquí la altura, el valor este justo sería x en T sub S. Aquí sería x en menos T sub S. ¿De acuerdo? O sea, esa expresión efectivamente coincide intuitivamente con lo que hace el circuito, coincide perfectamente con lo que hace el circuito. ¿De acuerdo? Esto en un diagrama de bloques, ¿cómo lo podríamos representar? Pues fijaros, yo esta expresión la puedo manipular un poquitín y la puedo poner de la siguiente forma. El valor, la expresión del R con gorrito en T menos T sub S, la puedo poner como la convolución de la señal, de la señal R de T, sería la señal R de T básica convolucionado con un tren de deltas. ¿De acuerdo? O sea, que es lo mismo que si yo cogiera aquí y dijera esto es el sumatorio de R de T
convolucionado con un tren de deltas. Lo podría haber hecho aquí arriba, pero bueno, lo hago aquí abajo. Y a su vez, lo que puedo hacer yo es aplicar la constante esta, no aplicársela a la RDT, sino aplicársela a la delta y aplicar la propiedad distributiva de la convolución con respecto de la suma. Con lo cual yo podría sacar perfectamente entonces, como estoy diciendo, el RDT fuera del sumatorio y dejar esto así, que sería la convolución. Repito, aquí lo que hago es aplicar la propiedad distributiva de la suma o respecto de la convolución o de la convolución respecto de la suma. Y finalmente, fijaros, aplico la propiedad de selección al revés. O sea, la x en nt sub s es básicamente x de t convolucionado con delta de t menos nt sub s. Con lo cual esto lo puedo poner como x de t sumatorio en n de delta de t menos nt sub s. Repito, aquí si miráis hacia atrás, si hacéis la expresión hacia atrás, esto sería la la multiplicación de una función por una delta. La multiplicación de una función por una delta es otra delta de peso el valor de la función en el punto donde estaba desplazada la delta, ¿no? Y lo que he hecho es aplicar eso justamente al revés. Y esta es la expresión que yo quería. Bueno, si queréis todavía podríamos incluso poner al revés, que es la propiedad conmutativa de la convolución. Esto sería x de t por el sumatorio en n de delta de t menos nt sub s, y esto convolucionado con RDT. ¿Por qué lo pongo así? Porque ahora ya sí, esto es un diagrama de bloques que consiste en, primeramente, lo que hay entre las llaves es el muestreo ideal de la señal x de t por un tren de deltas, de periodo t sub s, ¿de acuerdo? Sería esta primera parte de aquí. Y después lo que hago es lo convoluciono con RDT. Convolucionar con RDT pues es lo mismo que pasarlo por un filtro cuya respuesta al impulso es precisamente RDT. ¿De acuerdo? Esa sería la salida de mi sistema. Con lo cual, fijaros que esto de aquí es el muestreo ideal que hemos visto en teoría, y esto de aquí, la unión de esas dos cosas, es el muestreo práctico instantáneo que estamos viendo. ¿Queda claro? Pues bien, ya sabemos entonces que el muestreo práctico instantáneo equivale a filtrar el muestreo ideal por un filtro cuya respuesta al impulso es exactamente el pulso base que se utiliza para muestrear. Si yo ahora muestreara en vez de con un pulso cuadrado, pues con un pulso triangular, pues este filtro que habría que poner aquí, en vez de ser este pulso cuadrado, pues tendría que ser el pulso rectangular, perdón, triangular. Bien, en el apartado C me preguntan que escriba la expresión en frecuencia de la señal muestreada y que dibuje su aspecto. Pues bien, la señal muestreada es esta x de r de t. Entonces, bueno, pues en frecuencia tendrá un aspecto, estamos en el apartado C, x sub r de omega. Y lo que hago es, cojo esta expresión y hallo su transformada de Fourier. Entonces, bueno, pues sería la transformada de Fourier de, primeramente, este producto de x de t con el tren de deltas, que sería una convolución, y la convolución sería un producto. Entonces, bueno, empezando por el final, la transformada de r gorrito de t sería el r gorrito de omega. Esta sería esta transformada. Esto sería un producto. Y ahora lo que hay entre llaves sería una convolución.
Entonces tenemos este factor 2pi que sabemos que siempre hay que poner cuando pasamos productos a convoluciones en frecuencia, y entonces sería 1 partido por 2pi, el x de t, que en frecuencia sería x de omega, convolucionado con un tren de deltas, que sabemos que su transformada de Fourier es 2pi partido por el periodo de repetición de ese tren de deltas, que es t sub s, sumatorio en n, de delta de omega menos n omega sub s, que es 2pi partido por el periodo, 2pi partido por t sub s. Esa sería el r de omega, perdón, el x sub r de omega. Y esto, fijaros, lo que puedo hacer es volverlo a meter todo dentro, ¿no? Esta expresión la puedo evaluar y entonces me quedaría, bueno, por un lado el r de omega partido por el t sub s, este que lo voy a sacar fuera, este 2pi con este 2pi se me van, y entonces dentro me quedaría, fijaros, x de omega convolucionado con el tren de deltas, que como ya bien sabemos, sería llevarte las x's allí donde están las omegas, menos omega menos n partido por 2pi partido por t sub s. Eso sería x sub r de omega. Bien, pero eso ¿qué aspecto tiene? Bueno, pues vamos a dibujarlo. Volvemos a ver que tenemos, por un lado, un primer factor que sería este y otro segundo factor que sería este. Bien, pues vamos a pintarlo. Empezando por el segundo factor es simplemente el espectro de x de omega. Vamos a suponer que x de omega, que repito, es el espectro de la señal que se muestre A. Vamos a suponer, por ejemplo, como siempre, que tiene este aspecto de aquí. ¿Vale? Esto sería x de omega. Bueno, pues lo que me dice eso es, repítelo eso en función de la frecuencia de muestreo, ¿no? Entonces esto, como suele ser habitual, pues va a tener este aspecto de aquí, ¿vale? Donde lo que hago es que me voy aquí a la frecuencia de muestreo, al periodo de 2pi partido por s, ¿de acuerdo? Y lógicamente, bueno, pues esto tiene que estar limitado en banda hasta un ancho de banda B para que esto funcione, como lo sabemos por el teorema de Nyquist. Entonces, esto de aquí sería esta expresión de aquí. Y lo que tengo que hacer es multiplicarlo eso por esa r de omega partido por t sub s. ¿Qué es r de omega partido por t sub s? Bueno, pues r de omega, aquí tendríamos r de omega partido por t sub s, pues fijaros, r de omega es la transformada de Fourier de la r de t. O sea, si la r de t es un cuadrado, pues la r mayúscula de omega será la transformada Fourier del cuadrado, que acordaros que era la función sinc, ¿no? ¿Vale? Entonces r de omega tendrá este aspecto, y luego, bueno, pues el t sub s significa que en vez de poner aquí un 1, pues es partido por t sub s, será 1 partido por t sub s, ¿vale? Entonces esto pues tendrá pues un aspecto, como digo, de sinc, que no lo voy a pintar, pero bueno, pues tendría un gran lóbulo por aquí, porque en general este valor de aquí es mucho mayor que este ancho de banda de acá, para que el criterio de Nyquist se verifique, ¿no? Entonces, bueno, pues esto tendrá un aspecto que irá a derecha y izquierda. No pinto más porque me interesa la parte esta en la que voy a recuperar el espectro. Entonces, lo que tengo que hacer es multiplicar esas dos expresiones, con lo cual, fijaros, ¿qué es lo que me queda? Aquí tenemos omega, aquí tenemos x sub r de omega, que es el producto de esas dos funciones. Entonces voy a pintar esto, esa r de omega partido por t sub s, la voy a pintar aquí, ¿de acuerdo? Esto sería r de omega partido por t sub s, y ahí dentro pues voy a pintar lo que sería la multiplicación. O sea, esto ya no tendría este aspecto, sino que fijaros lo que es el valor del espectro en ese valor modulado por r de omega por t sub s. O sea, aquí tendríamos, por ejemplo, tendríamos esto aquí, pero es que aquí tendríamos
esto así, y a la izquierda, por ejemplo, tendríamos esto así, ¿de acuerdo? Donde el valor, por ejemplo, aquí en el centro, ya no sería este valor que tenemos aquí, pues no sé, que sería, pues no sé, imaginaros que tenemos que esto es 1, que esto es 1, sino que ese valor sería el valor de la función, ¿no? Sería el valor de R en 0 partido por t sub s multiplicado por el valor que sea que tuviera aquí esto, ¿no? Que sería esto de aquí, sería x en 0, ¿de acuerdo? O sea, este valor de aquí sería x en 0, con lo cual eso sería r en 0 t sub s por x en 0, de la misma forma que si esto es 2pi partido por t sub s, pues el valor que yo tendré aquí sería r en 2pi partido por t sub s partido por t sub s por x en omega menos omega s. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. O sea, que vemos que el espectro es el mismo, pero fijaros que está modulado en altura por la forma en la que tiene el espectro de la transformación del pulso básico. En el apartado D me preguntan o me dicen que proponga un diagrama de bloques para recuperar la señal original a partir de la secuencia x de n. Bueno, pues lo que vamos a hacer es fijarnos. A la salida yo lo que tengo es esta señal de aquí. Entonces, ¿cómo recupero yo la señal original? Pues mira, muy sencillo. Me voy a mi espectro y digo, pues mira, lo que tengo que hacer es hacer un filtrado por aquí para quitarme todos los espectros salvo el central, y después lo que tengo que hacer es compensar este factor de amplificación que durante toda esa ventana me va a estar modulando el pulso. ¿Cómo lo compenso? Pues multiplicando por el inverso. O sea, si yo tengo x sub r de t, lo primero que yo tengo que hacer es hacer un filtro paso bajo. Esto sería omega, haría un filtro paso bajo por aquí, como mínimo tiene que llegar hasta b. Como sabemos que hay un proceso de muestreo con el 1 partido por t sub s, si quiero, bueno, pues le puedo poner aquí una ganancia t sub s para compensar por este t sub s. Entonces haría ese filtrado paso bajo. Y después lo que tengo que hacer es quitar la deformación que ha provocado esa R, ¿no? ¿Y cómo la quito? Pues como digo, simplemente multiplicando por un filtro que tiene R de omega como H de omega. Perdón, tiene 1 partido por R de omega como H de omega. Y entonces a la salida ya tendría X de t. Entonces fijaros que básicamente es la misma recuperación que yo tendría en un muestreo ideal, pero lo que tengo que hacer es luego deconvolucionar o tengo que compensar o ecualizar de nuevo en función de la respuesta o el valor del inverso de la transformada de Fourier del pulso RDT. Este sería el muestreo práctico instantáneo. ¿De acuerdo? Que es lo que estamos viendo aquí. Bueno, pues con esto queda por visto este tipo de muestreo, que es un muestreo que se aproxima mucho más al muestreo en la realidad, y que veis que tampoco al final es gran diferencia de un muestreo ideal, porque bueno, pues a medida que este pulso yo cada vez lo voy haciendo más cortito, bueno, pues a medida que ocurre eso, el muestreo ideal se parece más al muestreo instantáneo. Y lo veis también aquí en frecuencia, pues a medida que esta R de omega prácticamente es 1, no hay prácticamente deformación del espectro, pues el muestreo práctico instantáneo se reduce al muestreo ideal que habíamos visto hasta ahora. Bien, espero que os haya quedado claro y nos vemos en otro vídeo. Un saludo.